Buenos días, Rodrigo Andrea Llanes de Deporte Total. Bienvenido a Miami. Así es. Yo sé que todo el mundo te pregunta por Lionel Messi y que si veniste por él, pero yo te quería preguntar porque por algún lado leí que vos admirabas bastante a David Beckham, que por eso usabas el 7, y te quería preguntar qué tanto influyó David Beckham también para que vinieras y te convenciera este proyecto de Inter Miami. Y una segunda, si hablaste con Fafa para cambiar el número porque él tenía el 7 antes de que tú llegaras. Muchas gracias. Bueno, en principio, buen día para todos. Bueno, obviamente que este David acá también influyó. Eh, a mí me gusta, bueno, como ya se sabe, ¿no? Me gustaba mucho su manera de jugar, su manera de ser, de vivir. Y en charlas con él me transmitió sus ganas también de que sea parte de este proyecto, del que él está muy comprometido y que lo hizo desde las bases. Y bueno, siempre que jugadores y personas tan importantes de nuestro deporte tengan ese interés, obviamente que suman a una decisión final en la que fueron muchos los matices que me han hecho tomar esta decisión. Con respecto al número, obviamente a mí el 7 es un número que me gusta mucho, pero en el que mi decisión iba más allá de con qué número jugaba. El club me pidió que utilice esa camiseta por la relación que tengo yo con el número, con mi selección. Entiendo que ellos le han pedido permiso o han hablado con Fafa y bueno, la verdad que es un número que me encanta, pero no fue una decisión exclusiva mía. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Juan Ballesteros, Televisión Pública, Red de Fútbol. Quiero conocer un poco la cronología de la decisión, porque fue casi de repente la novedad, el rumor y la concreción. ¿Desde cuándo más o menos tenías esta oportunidad? Si lo hablabas con Leo, si charlaste con Scaloni sobre esta chance para que él, si se quiere, dé el ok, si es necesario. ¿Me puedes contar eso un poquito? Bueno, a ver, siempre con Leo tuvimos el sueño o las ganas de jugar juntos en un club, de compartir todos los días. La verdad que cada vez que nos reuníamos con la selección, el día a día era increíble, pero al final siempre terminaba siendo un poco corto. Y, y bueno, también yo quería sentir la sensación esa de jugar todos los días con el mejor de todos, ¿no? Siempre fue un sueño en el que, bueno, con el correr del tiempo siempre lo fuimos charlando y la verdad que la posibilidad, sí, surgió un poco de un día para el otro. Estaba, se dio la situación, básicamente, no fue buscada porque bueno, yo tenía contrato con el Atlético de Madrid, era difícil, eh, pero ellos quisieron hacer el esfuerzo. Yo siempre le fui muy claro en que al final la última decisión la tenía el club, del cual era dueño mi pase, pero el sueño estaba ahí y bueno, se fue dando. Yo un poco, mientras iban charlando los clubes, empecé a sentir que se podía hacer realidad. Y mi carrera siempre la he llevado con mucha tranquilidad, sabiendo que para mí lo más importante de todo es la selección argentina. Eh, y obviamente hablé con Leo, con Scaloni, y le fue muy claro en qué necesitaba él de mí para bueno, poder seguir parte del proyecto de nuestra selección que nos ha dado tantas alegrías y él conmigo fue sumamente simple, entendiendo que convivimos hace muchísimos años. Me dijo: yo sé lo que vos me podés dar dentro de una cancha, yo sé quién sos, lo único que voy a evaluar es lo que haces adentro de una cancha de fútbol, ¿no? Valga la redundancia. Lo que haces ahí y mientras juegues físicamente te encuentres bien, yo ya sé qué clase de jugador sos. Y bueno, obviamente que ese fue un paso o las palabras en las que yo necesitaba para terminar de tomar la decisión
que estaba analizando, ¿no? Rodrigo, acá, Manu Bravo de Cracks, bienvenido. Primero que nada, eres reconocido por ser una pieza clave en la época dorada reciente de la selección argentina. A nivel de selección te ha ido perfecto, pero a nivel de clubes te ha quedado ahí la deuda de levantar un título. Te quería preguntar si en ese sentido te vas con algún mal sabor de boca del Atlético de Madrid, en lo personal, y por otro lado, como en el tema del equipo. ¿Qué crees que le haga falta al Atleti? Porque es un equipo que invierte mucho y gana poco. Gracias. Bueno, a ver, obviamente que me hubiese encantado poder lograr un título con el Atlético. Cuando fui, fue con esa ilusión. Creo que en muchos tramos de todas estas temporadas estuvimos cerca, no se pudo lograr. Al final en el fútbol perdés más de lo que ganás, ¿no? Es así, convivimos con eso. Pero bueno, sí, obviamente que me hubiese encantado poder lograr un título. Después, ¿qué le falta? Yo creo que nada, que compite como el club que es, uno de los clubes más grandes de España. eh, y a la larga, por cómo se están haciendo, por cómo se hacen las cosas en el Atlético de Madrid, van a lograr. No es fácil competir con el Barcelona, con el Real de Madrid, pero siempre lo hacen y bueno, yo creo que ese título que tanto merecen va a llegar. Hola Rodri, ¿cómo estás? Felicidades, bienvenido aquí a Muchas Miami. gracias. Alonso de la revista Hola. El lado humano también es muy importante, ¿no? Entonces, por favor, si nos puedes contar un poco cómo ha sido la transición para ti de dejar tu vida, por decirlo así, en España para venirte aquí a Miami, que se ha vuelto el epicentro no solamente del fútbol, digas un club como el Inter que está posicionado muy bien, pero también el ritmo de vida acá es muy diferente. Entonces, cuéntame un poco cómo ha sido tu pase, la transición de llegar aquí y si me puedes revivir el momento de que cuando entraste a la cancha por la primera vez con tus hijos también, ¿no? Sí, obviamente que el lado humano es un factor súper importante. Eh, Miami es una ciudad que conozco, que me gusta y, y al final creo que la transición no me ha sido para nada difícil. Eh, la verdad es que lo más importante para el jugador de fútbol es estar dentro de una cancha. Todo después gira o queda en segundo plano, ¿no? Nosotros queremos jugar al fútbol y vivimos para eso porque es lo que hemos hecho toda la vida y bueno, siempre mis decisiones pasan en relación a eso, ¿no? A ser feliz dentro de una cancha. Obviamente que todo el contexto termina influyendo, más cuando sos más grandes y hay otro tipo de responsabilidades, pero, pero influyen, ya te digo, de manera secundaria. Lo más importante es jugar y es lo que a mí me gusta y lo que amo. Y después, obviamente, la entrada con mis hijos y el día de la presentación va a ser un día que no me lo voy a olvidar nunca, que le agradezco mucho, mucho al club por, por lo que hicieron, por cómo se comportaron, por cómo me cuidaron a mí, a mi familia y obviamente por hacerme vivir ese día, ¿no? No solo a mí, a mis hijos que hasta el día de hoy me lo recuerdan y me escriben y quieren volver a vivir ese momento, ¿no? Sin entender que eso pasa una sola vez, ¿no? Que es una presentación, pero quieren volver a entrar y bueno, nada, estaban muy felices y disfrutar de eso es espectacular porque al final lo que a uno le queda son los momentos, así que nada, le agradezco mucho al club por hacerme ese día tan importante. Hola Rodri, Franco Hola, ¿qué Paniagua tal? de Miami Total Fútbol. ¿Qué le dirías a los hinchas argentinos que obviamente están preocupados por el nivel que vas a tener cuando llegues al Mundial el próximo año? Porque obviamente vienes a un equipo donde la exigencia es alta porque quieren ganar todos los torneos, pero ¿Qué hinchas argentinos están preocupados? lo de Argentina, ¿no? Que están preocupados por tu llegada a la MLS, porque acá sí tienes un puesto asegurado en el 11. El otro día jugaste de titular, jugaste los 90 minutos y
recién habías llegado. Entonces acá vas a tener un puesto asegurado, pero la exigencia es alta. Entonces, ¿qué le dirías a los argentinos que quizás están preocupados? No, bueno, no sé, capaz que hablaste con muchos, pero argentinos somos un montón, somos, te diría que 50 millones. No siento que estén preocupados, creo que me conocen hace muchísimos años, saben cómo me desempeño dentro de una cancha, saben lo que soy capaz de dar por mi camiseta. Eh, Así que nada, ojalá pueda estar en el Mundial, falta todavía un año, me voy a preparar como de la misma manera que me preparé para el último. Y repito, lo más importante es jugar y hay cosas que solo las conseguís dentro de una cancha y, y compitiendo. Para llegar bien a una Copa del Mundo hay que competir, hay que jugar la mayor cantidad de partidos posibles y eso es lo que voy a intentar hacer. Eh, Obviamente en este año intentar lograr la mayor cantidad de títulos posible con el Inter. Y sobre todo eso, ¿no? Creo que jugar un montón es lo que a uno le da confianza, lo que a uno lo mantiene vivo, lo tiene con el ritmo. Y después, más que nadie sé lo que es vestir la camiseta de la selección argentina. He ganado varios títulos, entonces también sé lo comprometido que tengo que estar, la ilusión que tienen la gente cada vez que nosotros nos enfrentamos a una competición tan importante como sea una Copa América, una Copa del Mundo. Pero repito, lo más importante es jugar cada fin de semana, intentar no lesionarme y tener el ritmo que quiero tener y eso me lo da los partidos. Buen día, Rodrigo. Oscar Procedente para Semana Argentina en Miami. Como vecino de Sarandí, mi barrio querido, te doy la bienvenida a este nuevo Muchas barrio. gracias. Se habla mucho de adaptación, de tiempo, de fútbol, de cada jugador, de procesos y demás. Y vos el miércoles llegaste sin un entrenamiento. Yo creo que no te pasó en tu carrera. Y jugaste un partido 90 minutos. Quiero saber tus sensaciones dentro de la cancha, porque también te vi haciendo algunas arengas, dando indicaciones muy como si estuvieras jugando en el equipo hace ya varios meses. Contame tus sensaciones, por favor. Sí, de verdad que no me había pasado, pero bueno, cuando llegué lo hablé con Mache. eh, Él me preguntó si estaba para un rato y la verdad que me sentía bien. Le dije, Estoy para lo que me necesites. Si es todo el partido, lo voy a hacer". Eh, Físicamente me encuentro bien. La última temporada lo jugué todo. Después nos tocó el Mundial de Clubes. Y en las vacaciones tampoco uno hace muchas locuras, así que me encontraba bien y bueno, fue obviamente charlado. Después, bueno, es un poco mi manera de ser, de jugar, la de hablar, de alentar a mis compañeros. Creo que el vestuario necesita también de este tipo de jugadores, más los jóvenes, ¿no? Yo cuando fui joven también tuve la suerte de tener compañeros que habían hecho su carrera o que tenían jerarquía, que cuando te dicen una palabra eh, es mucho más sentida y absorbes mucho el concepto, lo que te dicen en el momento. Entonces intento desde mi lugar y desde la carrera que tengo poder aportar y ayudar. Y creo que a veces hay lugares en los que te pone tu trayectoria o tu manera de ser, en otras que uno mismo se pone y yo creo que ese lugar lo tengo que asumir como responsable más para lo malo que para lo bueno, ¿no? Cuando las cosas no suceden. Entonces es un lugar en el que estoy y para que no tener esa responsabilidad en la que estoy parado cuando las cosas no sucedan, intento achicar ese margen tratando de que mis compañeros y yo estemos todos en el mismo barco. Hi, Savadin, USA Today. La pregunta en inglés, lo siento. How long have you known Javier Mascherano and that relationship? How long has that kind of been going on to make this easy transition for you and your relationship with the four Barcelona players outside of the players outside of Leo? Bueno, a Mache, ¿cuándo lo conocí?
¿Me pregunta? Bueno, obviamente lo conozco desde toda la vida porque, bueno, siempre fue un jugador en el que todos nos hemos fijado y hemos seguido su carrera, cómo ha representado a nuestro país. Y obviamente que eso nos da orgullo y a los que nos gusta el fútbol lo miramos un montón. Empecé a tener relación cuando él fue el entrenador de la Sub-20, que lo veíamos mucho en el predio, que charlábamos. Y ahí empezamos a generar un vínculo que creo que ahora, con el correr de los días, se va a fortalecer un montón. Creo que es un entrenador que le va a hacer muy bien al Inter de Miami, con mucha capacidad, con muchas ganas de trabajar, ¿no? Con conceptos muy claros. Entonces, bueno, creo que todos los que estamos en el vestuario nos va a dejar algo muy importante más allá de la intención que es ganar los títulos. Va a haber algo mucho más profundo que son conceptos que nos va a dejar a todos, más a los chicos que están haciendo su carrera. Y después el vínculo con mis compañeros, bueno, hay algunos que conozco, otros que salieron también de Racing, en la que los sigo. eh, Chicos que he conocido acá en el vestuario. Y bueno, nada, como en todo grupo de trabajo, ¿no? Más conoces a tus compañeros, mejor te va a ir porque vas a empezar a entender todo lo que sucede alrededor del fútbol, que no es solo los 90 minutos. Pero en general el vínculo, la mayoría ya los conocía. Rodrigo, buenos días. Fernando Petrocelli para el diario AS. Quiero preguntarte obviamente a los 31 años no es habitual que un futbolista llegue a la MLS, pero quiero preguntarte si te saturaste o te faltó motivación para seguir en Europa, si te cansaste, si es una decisión más personal, o si piensas en algún futuro regresar a Europa o ya lo ves como una puerta cerrada después de tu muy exitosa etapa en Udinese y luego Atlético de Madrid. Gracias. No, no, no es que no me saturé para nada, ni me cansé, no. Es espectacular haber podido jugar en Europa, las mejores ligas del mundo, haber disputado tantas Champions. Eh, Fue una decisión bastante personal en relación a que eh, tengo ganas de conocer esta liga, de ser parte en todo el crecimiento. Creo que tiene uno también como que las decisiones no las toma porque sí, sino las evalúa, las estudia. Creo que es una liga en la que es puro crecimiento, ¿no? Más allá después de la llegada de Leo, obviamente. Eh, Creo que el Inter está empezando a escribir eh, sus páginas y me gustaría mucho ser parte de ella, ser parte del crecimiento, marcar, si es posible, en un precedente y que no solo los jugadores vengan acá al final de su carrera o como trampolín, ¿no? En marcar que ponerse la camiseta del Inter de Miami sea un lazo de compromiso, de cariño hacia el club, no estar de paso. Eh, sé del desafío, ¿no? Porque a un año del Mundial, con mi edad, por ahí hasta lo más fácil sería haberme quedado en Europa, tenía un montón de ofertas, pero siempre a mí me gustaron este tipo de cosas, de desafío, de ver si puedo empujar un poco más allá del límite en el que estoy. No me conformo. Eh, en mi pensamiento es todo lo contrario a que por ahí se habló, que es un poco conformista venir acá porque voy a jugar. No lo siento así, siento mucho más presión por todo el tipo de esfuerzo, por quién soy, porque me van a exigir y me van a pedir que cada fin de semana dé el paso adelante. Y bueno, quiero eso sobre todo, ¿no? Que en las páginas del Inter en las que está empezando a escribir y que para mí va a ser una historia que solo va a ir para arriba, haya un jugador que ha venido a esta edad, que haya ganado títulos y que haya marcado un precedente como ha sido hace muchísimos años Beckham, ¿no? Cuando se lo miraba de costado por la decisión que había tomado y después fue espectacular, ¿no? Porque de ahí también la MLS ha marcado algo que ha ido para arriba. Última pregunta, Jaime.
Rodrigo, bienvenido. Gracias. Jaime Bernal de TUDN. Te quería preguntar qué tanto conocías justamente la liga antes de venir y aunque fue una muestra muy pequeña, 90 minutos, ¿qué tanto te sorprendió el nivel, para bien o para mal, de la Leagues Cup? Bueno, no, la liga la conocía bastante, la verdad, más después de la llegada de Leo, ¿no? La verdad que a los amigos intento mirarlos siempre, ¿no? Jueguen en los clubes que jueguen. Y bueno, si bien a veces el horario en Europa era un poco complicado, siempre así me hacía el espacio para verlo y eso conllevaba a mirar mucho la MLS. Así que la conozco bien. Yo creo que la liga tiene un gran nivel, por ahí podemos coincidir o no, ¿no? Porque he leído muchos comentarios, pero a mí es una liga que la verdad que me gusta mucho. Y lo que más me sorprendió, la verdad que hoy justo lo hablaba con los chicos, ¿no? El nivel la intensidad con la que entrena el Inter. Si bien ahora hay que empezar a medir un poco porque miércoles, sábado es bastante, eh, hay que sobre todo, es un entrenamiento más de descansar que otra cosa, pero en la intensidad con la que entrena, la calidad que hay, y eso a mí realmente me sorprendió el Inter y creo que, nada, me puso, si bien yo obviamente sabía por Leo y por todo a dónde venía, me puso súper contento saber que tengo la clase de compañeros que tengo porque lo que más queremos es ganar y bueno, creo que vamos a estar bastante cerca de que eso suceda. La conferencia de prensa, muchas gracias.